Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a Interview. Me encuentro con el señor Mariano Osorio. ¿Cómo estás, Mariano? Jonathan. Un gusto. Así y luego... Así, mira, explosivo. Un gusto poder encontrarnos ahora, pues, con este suceso que está haciendo el podcast llamado La Tercera Ley de Newton, que si ustedes no lo han escuchado, deben correr rápidamente a su plataforma favorita, porque al escuchar el primer capítulo se van a quedar enganchados y no van a querer detenerse. ¿Cómo surgió esta idea, Mariano, de hacer el podcast La Tercera Ley de Newton, que además es la segunda temporada? Sí, ya tenemos 2 temporadas disponibles en todas las plataformas y la idea, querido Jonathan, nació de esta necesidad personal de, por un lado, explorar nuevos terrenos para poder tener acceso a nuevas audiencias y al público que durante muchos años me ha hecho favor de escucharme, pero con diferentes productos. En su momento hice discos de reflexiones, innové dentro del programa de radio con la narración de los libros, las propias reflexiones, los cuentos para los niños y una cantidad innumerable de secciones y de ejemplos. Pero también hice 2 libros, escribí en periódicos, en revistas, trabajé en televisión por 5 años consecutivos, llevo 25 años haciendo el tema de Teletón en televisión, pero también te diría, algo más me faltaba. Así es que seguí explorando y comencé a dar conferencias, lo cual disfruto muchísimo. Tener el contacto directo con el público es algo que me ha hecho muy feliz a últimas fechas y me están haciendo el favor de invitarme a dar muchas conferencias. Pero hacía falta dar este paso en el mundo digital y por eso nació la tercera ley de Newton. Que, pues bueno, les invitamos a escucharlo porque Mariano, aún con todos estos años de trayectoria, se prueba de una manera distinta. Ya nos mencionó algo de lo que ha hecho, de lo que ha realizado. Sin embargo, esto es algo totalmente nuevo, totalmente impensable tal vez para los que te seguimos. Sí. Y pensábamos precisamente después de estos audiolibros, bueno, ¿no? Estas narraciones, estos poemas, estos relatos, y que te hemos escuchado siempre como una voz cálida, significado también de amenidad, y esta es una historia muy fuerte. Sí, tienes toda la razón. Probarme en el sentido de ser coautor de una historia original era un reto que me faltaba tomar y lo tomé y estoy fascinado con el resultado. Probarme también en el sentido de hacer una crítica social y empoderar a un personaje que lo único que quiere es luchar por salvaguardar la integridad y el destino de sus hijos, también es algo que quise probar y que logramos con éxito. Y nos metimos a hacer un diseño de audio espectacular en esta historia, que es de 2 temporadas, en donde la experiencia que van a vivir ustedes es fuera de serie. Escúchenla con audífonos en alguna bocina inteligente y vivan la explosión día a día de cada uno de esos capítulos que te lleva por este tristemente célebre mundo del... Quien da voz a Valente Suárez es tu amigo Mariano Osorio, pero ahora desde un lado totalmente distinto, fuera de la comodidad. Como le decía yo a un amigo antes de entrar a platicar contigo, pues no es que estos personajes digan reflexiones, ¿verdad? Y el mundo de la vida en donde se sumergen no tiene límites, y entonces van a encontrarse con un Mariano que jamás se imaginaron que existiría, dando voz a Valente. Eso, es este personaje que, bueno, ya nos dijo un poco en el entorno en el que se desenvuelve, que creo desde tu producción, desde tu perspectiva, desde tu momento de escribir, nos da, sentía yo desde que empecé a escuchar el podcast, un final de esperanza, hablando como todo el medio que tenemos que llegar, los capítulos, yo siempre encontraba desde el principio que iba a ser una historia de esperanza. Es lo que esperaría alguien que está escuchando un producto de Mariano, ¿verdad? Y sí,
no hay traición a esa promesa, no hay falta de congruencia de mi parte. Es una historia muy dura, o sea, tú ya la escuchaste y te lo agradezco mucho. Invito a ustedes a escucharla también. Son 2 temporadas completas que efectivamente de principio a final son sumamente atrapantes, pero que son muy son explícitas en algunos casos. Y la manera en la que hubo una exigencia para poderle dar vida a ese personaje que me fue llevando a retos en donde ni siquiera yo mismo me imaginaba que iba a llegar, Jonathan, porque hay un punto de no retorno. O sea, la historia ya está escrita, ya está todo el equipo listo, ya está todo armado, ya empezaste a grabar. Y el nivel de exigencia va creciendo y va creciendo y va creciendo. Hoy yo he recibido comentarios de compañeros del medio que son actores. Yo no soy actor. Yo soy un comunicador, soy un conductor de radio, soy un narrador de historias. He narrado películas hermosísimas, como Minions, narré El Grinch con Eugenio Derbez. O sea, sin embargo, mi terreno es otro. Y recibir comentarios de actores o actrices como Mayra Rojas, como Gerardo Quirós, como Ernesto Laguardia, muchos, les puedo mencionar a muchos, que me han dicho que fue lo que hiciste. Ni yo mismo podría explicarlo ahora. La historia lo demandó así y me llevó a un nivel de comunicación que me hacía falta explorar. ¿Qué te hizo despertar esta necesidad de expresarte de esta manera? Hablando de que coescribiste la historia, pues, o sea, asesorado y acompañado por otros escritores, y que, bueno, entrarle sí a esto. Lo estamos viviendo, no es como que sea que nos queramos tapar el sol con un dedo o cerrar los ojos ante la realidad. Sin embargo, es una manera distinta en la que lo abordas a través de este proyecto. Pero ¿qué es lo que te despertó esa necesidad de escribirlo acerca de estos temas? Primero, quise acercarme a las audiencias digitales a través de un producto que, en mi opinión, hacía falta en mi carrera. Desde luego, muchísimas personas, incluso muchos clientes, se han acercado a mí y me han dicho: dale un podcast de Mariano, no puedo creer, haz un podcast, o en dónde puedo escuchar tu podcast. Y yo decía, no, es que está en camino, se está preparando. ¿Cómo no tienes uno? Porque yo no quería, Jonathan, ir a explorar sobre más de lo mismo que muchos otros hacen muy bien. No me malinterpretes. Quise realmente invertirle mucho más tiempo, crear una historia que fuera muy redonda, meternos a un estudio de grabación y decir, vamos a hacer algo muy grande, algo que sé que independientemente de lo que pase en los próximos 3, 5, 10, 20, 50 años, se va a quedar allí para siempre. Es un legado que quiero compartir con el público. Es un primer paso que quiero compartir con mi familia y agradecer haciendo lo que creo que sé hacer muy bien. Lo haces muy bien y lo has hecho durante tantos años muy bien. Sepan que además este proyecto llamado La Tercera Ley de Newton está hecho como una radionovela. Si es que ustedes antes no tuvieron la oportunidad de escuchar alguna, pues entonces hagan de cuenta que es como una película, como una serie en la que cierran los ojos y todo lo que se registra, todos los movimientos, las acciones, lo que está sucediendo, ustedes lo están percibiendo a través del oído. Y es algo fantástico porque, les decía al principio de este interview, comienzas y no quieres parar. Y creo que fue eso también decisivo, el lanzar toda esta segunda temporada completa. Sí, es cierto. El 11 de mayo ya lanzamos la segunda y la última temporada de la Tercera Ley de Newton de un jalón, o sea, toda de un tirón, y los comentarios o el resultado ha sido realmente sorprendente porque son capítulos de 30 minutos, Jonathan, y las personas se han echado maratones de tal manera que
muy poquitas horas al día siguiente teníamos miles y miles de reportes de personas que la escucharon completa. Y también debo decirlo, aprendí en el lanzamiento de la primera temporada que les desesperaba tenerse que esperar una semana para escuchar el siguiente capítulo, porque te deja muy enganchado. Y a ver, enfríate una semana y retómalo. Bueno, decidimos lanzarla todas y ya ahorita está disponible tanto en YouTube como en un canal que se llama La Tercera Ley de Newton, así lo pueden encontrar, y todas las plataformas, en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, iHeart, en Travel, en todas está. Después de todos estos años de experiencia, de hacer radio, de comunicar y todos estos proyectos que nos has compartido, ¿qué enseñanza te dejó este proyecto, realizar la tercera ley de Newton y encontrarte a veces, ¿no?, que no dejamos nunca de aprender? Sí. ¿Para ti cómo fue? Qué pregunta tan padre me estás haciendo, Jonathan, porque esa es una pregunta que nació desde una parte muy íntima hace varios meses, y en donde, aunque es una frase muy común que has escuchado muchas veces, como yo la he escuchado y ustedes la han escuchado, que tiene que ver con estar cómodos en un lugar. De alguna manera eso me estaba pasando, y no es que no hiciera otras cosas. Obviamente atiendo mi parte digital, las redes, obviamente pues la estación como director de Joya me implica muchas actividades, y no es que venga yo a hacer mi programa de 6 a 1 en el radio y me vaya a dormir a mi casa, ¿no? Sin embargo, me di cuenta de que la perspectiva a mediano y largo plazo no estaba correcta, no estaba bien afinada. Entonces eso fue lo que me movió. Siempre fui muy inquieto, haciendo todo tipo de productos. Hoy sigo con el tema de las conferencias, te explicaba. Y en su momento participé en programas de televisión, o tuve mi propio programa de televisión en el Canal 2 o en el Canal de las Estrellas. Siempre con la radio. Pero el punto al que quiero llegar es que uno tiene que moverse cuando las cosas están bien, no cuando las cosas están mal. Y ahí fue donde abrí esta ventana para poder integrar a un gran equipo del cual estoy muy orgulloso, para que escribiéramos una historia, peloteáramos primero qué queríamos hacer, por dónde irnos, qué sonido diferente le íbamos a dar. Escogimos al mejor de todos los mundos posibles, que fue trabajar con Emilio El Chino Ortega, que también tiene una gran experiencia en diseño de audio para cine, y así se fue dando todo. Entonces estoy ahí, tratando de incomodarme lo más posible, rompiendo agenda, haciendo que los días sean un poquito más largos, tratando de llevar el mensaje de tu amigo Mariano, ya sea a través de un podcast, como en este caso con La Tercera Ley de Newton, o los programas de radio, o las redes sociales, o a través de prestar mi voz para diferentes proyectos. Ante esto de prueba y aprendizaje, ¿qué perspectiva te abrió? Ya lo lograste, ya lo estás disfrutando, millones de personas lo están escuchando. ¿Qué ventanas se abrió para ti, hablando de experimentar, de qué se te ocurre después de esto, que ya fuiste capaz de hacerlo? Sí, bueno, primero, gracias por leerlo de esa forma. Sí creo que está sucediendo. Lo primero que tendría que decirte es que tomamos de inmediato el aprendizaje del lanzamiento de una primera temporada en términos de la administración de los estrenos, en términos de la administración propiamente de todos los recursos para lanzar historias. Y lo inmediato en este camino es que viene una segunda historia que se llama Simbiosis en el Bajo Astral. Ya está en una etapa muy avanzada. Esa historia también es ficción y es una historia de terror puro y duro. Simbiosis en el Bajo Astral es una historia que también cuenta con nuevos elementos de audio que incluso, no debería decirlo así, pero superan en muchos terrenos lo que logramos hacer con La Tercera Ley de Newton. O sea, yo les dije, ahora vamos a mejorar esto y vamos por esto. Y esto está sucediendo con Simbiosis en el Bajo Astral. Dos elementos del equipo de producción, al entender el poder de la historia, la fuerza de la historia, lo aterradora que es,
dejaron de trabajar, de colaborar con nosotros, porque el tema era psicológicamente muy fuerte para ellos. Eso es lo que sigue. Y vendrá una etapa en donde tendremos que desarrollar contenidos audiovisuales para entregarle así a las personas productos también diferenciadores. En ficción y hablando si son como digitales, o sea, con imágenes creadas especialmente para esos proyectos. O presenciales, porque estoy planeando ahora una historia real en donde tu amigo Mariano pueda traer testimonios muy reales de personas que han vivido sucesos extraordinarios, pero que no tienen que ver con el terror, ni con el suspenso, ni con el miedo, sino partiendo de la idea en la que yo creo que tú puedes vivir tu vida pensando que todo es un milagro o que nada es un milagro. Yo soy de los que piensa que todo en la vida es un milagro, y por ahí vamos a explorar cosas nuevas. ¿Y eso será también para medios digitales, hablándolo por internet? En principio sí, pero siempre con la posibilidad de ir escalando. Claro, que tal vez nos dan mayor difusión los medios que le llamamos tradicionales ahora, que es como la televisión abierta o una de estas nuevas plataformas grandotas que podría eventualmente interesarse en algo. Cuando tú escuchas la tercera ley de Newton, volviendo a nuestro tema de origen, yo te diría, ¿por qué no hacer una serie para alguna de esas plataformotas? de esta historia. De esa historia. Claro, se antoja mucho. O de la que siga. O sea, sí está ahí está. Uh-huh. Y nosotros estamos listos. Y ante esto, pues la tercera ley de Newton apunta acerca de a una reacción sucede una reacción. A toda acción corresponderá una reacción. Uh-huh. Lo explican en cada capítulo, además. Y creo que esta historia también comienza de esa manera, con estas acciones que pensamos pueden ser negativas, y sí tenemos desde un principio la esperanza que pueda haber como una reacción positiva de todo esto. Y sucede, terminas dando un mensaje importante, que creo que las historias que están sucediendo, que mencionábamos, sin precisar ninguna de ellas, es lo contrario que están comunicando. Está haciéndose apología de esto. Correcto. Está haciéndose como un camino aspiracional para los jovencitos, para los adolescentes. Y creo que en la tercera ley de Newton termina precisamente, y en todos los capítulos lo va permeando, esta esperanza, esta idea, esta oportunidad de salvación, no solo de los personajes, también de quienes lo escuchan. Así es. Y a lo largo del recorrido, yo les diría, a lo largo del recorrido nos vamos dando cuenta de cómo la intriga y la mezcla del dinero con el poder y con la política, pues muchas veces nos dan resultados en donde todos somos los que perdemos. O sea, nadie gana, todos perdemos. Y no es un camino que se antoje, no es un camino antojable, es un camino que simplemente representa como un flashazo en medio de la oscuridad, que al final regresa a ser una profunda y sórdida oscuridad. Entonces, creo que vale la pena oírla toda y generar una conversación al respecto, y lo que no valdría es juzgar esta historia antes de haberla escuchado. Ante eso que yo ya la escuché y puedo decir, entonces, si no juzgarla, sino me surgieron dudas. Quería preguntarte cómo fue el proceso de grabación, porque me imagino que para entrar en el personaje te significó un proceso importante, porque escuchamos en la tercera ley de Newton a un personaje, sino tanto a Mariano. Sí, totalmente. Sobre todo al principio, o sea, piensa que esto nace desde que se va escribiendo la historia. Desde ahí van haciendo. Y yo estaba pensando en ese momento que yo iba a narrar la historia. Y sin embargo, van cambiando las cosas en el camino, se van haciendo ajustes,
Y entonces empezamos a hacer ensayos, empezamos a ver, haz esto, no, súbele más, bájale, no, está muy sobrado. Acuérdate que Valente sí es de este mundo, pero al mismo tiempo es un hombre muy culto. O sea, es un tipo que es concertista, es director de orquesta, toca el violín, es un hombre, pese a todo, con gustos exquisitos y refinados, aunque viene de una familia muy humilde. Entonces colocar el personaje, sobre todo al principio, fue más complejo. Después ya la historia te va llevando solo. O sea, ya hay un momento en donde te vas como intérprete y no hay forma de regresarse. O sea, la historia te lo va pidiendo. Y defensor además de la familia. Sí, Valente. por supuesto. De hecho, hubo sesiones en donde salí, y eso no me daba, o sea, me preocupaba, salía con la garganta lastimada. Porque además yo no estoy acostumbrado a hablar así, ¿no? En ese volumen, digamos, o con esa energía, o durante tanto tiempo, o haciendo una voz distinta a la mía, etcétera. Pero al final estoy muy contento. Y eso, la verdad es que nos comparte, lo transmites. Creo que el tiempo que has dedicado tu vida completa a hacer radio, a ser comunicador, a repartir mensajes además positivos siempre, ya sea desde el lado personal, también en lo laboral, ¿no? O sea, tu trabajo lo siguen millones de personas y has acompañado a millones de personas. Hoy hacer un acción y reacción ante esto, ¿cómo te sientes de todo el trabajo que has hecho, de todos los corazones que has tocado, de las mentes en las que has entrado, de los oídos que te han recibido? Seré muy honesto y muy concreto contigo. Me siento querido. Así es como me siento. Me siento entrañablemente querido por el público. Hay conductores, actrices, actores, comunicadores, a las y los que la gente sigue porque son muy chistosos, porque les informan de la manera en la que les gusta que les den las noticias, por diferentes razones. Yo he vuelto a comprobar una y otra vez que probablemente de manera inmerecida, pero esta es una realidad a la que sí trato de corresponder día a día. La gente me quiere mucho y yo quiero mucho a la gente que me acompaña día a día. Eso no hay manera de discutirlo. Así es. Y así ha sido durante tantos años que es como te presentas y nos sentimos cada que te escuchamos o quienes tienen la oportunidad de verte, como tu amigo Mariano Osorio. La verdad es que así lo sentimos quienes te hemos seguido y agradezco precisamente el trabajo que has hecho durante tantos años, que has además acompañado a familias, a mujeres, a hombres, a niños que se han también permeado de esta costumbre de escuchar la radio, de escuchar lo que dice Mariano Osorio siempre. Tus discos en su momento también han sido parte, ¿no?, de la familia, de la casa, de lo que escuchamos, de lo que sabemos. Y hoy, pues eso, a nuestro amigo Mariano Osorio, acompañarlo también en este proyecto, la tercera ley de Newton, y en estas ganas y necesidad de explorar y de seguir creciendo, porque nos lo ejemplificas cada oportunidad que tenemos de escucharte. Qué gran charla, Jonathan, te agradezco mucho tu tiempo, tu visita. Esta es tu casa, esta es la casa de ustedes en Joya 93.7 o en los diferentes proyectos en donde me van a ver. En mis redes sociales me encontrarán como Mariano Osorio Oficial, prácticamente en todas, y ahí ven la palomita de verificación. Y eso, a seguir todo lo que haga porque nos acostumbró ya a un nivel de calidad y lo secunda en cualquier proyecto que hace, incluso fuera de aquí de la estación Joya 93.7. Así es. Vayan y dense la oportunidad de escuchar la tercera ley de Newton, seguro les va a gustar. Habrá comentarios que se puedan compartir, seguramente también a través de redes sociales generar esta retroalimentación para lo que venga, porque vienen más historias. Gracias, Mariano. Y una de miedo. Una de miedo, ya nada más de escuchar el nombre. Las patas a Jonathan así en la noche. Está buena. Gracias a ustedes, por favor compartan el video, que llegue a muchas más personas, que se enteren que Mariano Osorio, además de acompañarnos en la radio, está haciendo estos proyectos fantásticos. Y pues bueno, suscríbanse de paso al canal. Nos encontramos en la próxima. Gracias.
No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.